No sé si la recuerdan. Knowledge solía tener reproducciones de página entera de pinturas famosas. Y la primera que recuerdo haber cortado y colgado en mi pared fue el cuadro de Van Gogh, Café Nocturno en Place du Forum. Creo que ese sentimiento de aislamiento nocturno iba conmigo, o por lo menos algo así. Pero quiten unos cuantos turistas, bajen mucho los precios, y no ha cambiado nada. Vincent, la historia completa. Van Gogh no era el único que buscaba problemas en Arles en el verano de 1888. El pueblo también era hogar de una guarnición de escabrosos soldados franceses llamados Zouaves. Estos exóticos Zouaves comenzaron como guerreros argelinos. Sus absurdos uniformes estaban inspirados en la vestimenta tribal argelina. Sombreros rojos, voluminosos pantalones rojos y estos hermosos chalecos bordados. Es una vestimenta ridícula para un soldado. Bueno, estos Zouaves estaban acá parados, donde hoy en día está la estación de policías. Era una base importante para ellos y donde hay soldados, hay mujeres, bebidas y problemas. Las personas de Arles tenían un dicho para esto: actuar como Zouave. Significaba ser llamativo, creído y hablador. El primer camino de Vincent en Arles, su primer compañero de tragos, fue un oficial de Zouaves, el segundo teniente Millet. Este Millet visitaba el burdel antes de cualquier examen importante de la Armada y lo hacía para calmar su mente. Vincent estaba muy impresionado. Es un talento que él hubiera querido tener. Se dice muy poco sobre los instintos sexuales de Vincent, los que eran poderosos y ordinarios. Su amigo Gauguin, quien pronto también vendría a Arles, con consecuencias desastrosas, siempre había sido acusado de comportamiento sexual bestial. Pero Vincent, de alguna forma, había siempre evitado esta condena. Lo pensamos como un hermano mayor excéntrico, un poco turbulento también, pero esencialmente cuidadoso y bueno. Claro que era bueno, pero tenía un costado sexual explosivo y peligroso. Y a menos que lo aceptemos, no podremos comenzar a entender lo que podría haberle pasado acá en Arles, cuando Vincent se volvió loco. Todo el tiempo que estuvo acá fue un frenético aficionado al burdel. Cuando las buenas personas de Arles finalmente lo echaron, las mujeres demandantes lo acusaron de abuso. No queremos creerlo, no concuerda con nuestras cómodas fantasías sobre Vincent. En nuestra imaginación, él fue castrado. Es el artista como la amigable mascota de una familia. Existe un cuadro que hizo cuando estuvo acá que tiene mucho significado. Es de una chica, tiene unos 13 o 14 años. La llamó La Musmé. Había estado leyendo este libro atroz sobre Japón, Madame Chrysanthème de Pierre Loti. Un típico flujo sexista de tonterías occidentales sobre las mujeres japonesas. En este libro, la Musmé eran chicas de 13 años que se casaban de forma temporaria con turistas occidentales. A Vincent le encantaba esta idea. Sus pinturas quieren evocar estos deseos ilícitos. Vean lo que la Musmé sostiene en su mano. Es un ramito de adelfa, una flor local que es venenosa al tacto y cuyo aroma puede ser fatal. Las historias que circulaban entre los soldados Zouaves de Argelia, quienes se habían construido refugios temporarios con techos de adelfa, todos murieron durante la noche. La Musmé de Vincent, esa dulce niña, es una peligrosa tentación. ¿Por qué continuó con esto? Porque Vincent tenía una especie de crisis sexual acá en Arles. Le escribió a Theo que directamente su miembro ya no funcionaba. Era tan impotente como un personaje de la historia de Guy de Maupassant. Claro que era impotente.
Bebía demasiado, pero los efectos de la impotencia han sido subestimados. Sin embargo, explica mucho. La explosiva atmósfera de sus escenas nocturnas, la constante y burlona presencia de parejas felices en sus cuadros. La crisis que Vincent tuvo acá tuvo un importante contenido sexual. La noche siempre le fascinó y tuvo la ambición de pintarla por mucho tiempo. La noche, escribió, es más colorida que el día. Pintó una vista mágica desde acá, su primera noche estrellada. Pintar durante la noche era imposible, así que Vincent, aparentemente, colocaba velas en el borde de su sombrero que daban la suficiente luz para que él pudiera pintar las estrellas. Si tuviera que elegir una de las cartas que Vincent escribió desde Ars como la más reveladora, sería la que envió a Theo en julio, sobre las estrellas. Decía que mirar el cielo a la noche desde acá y ver las estrellas era como abrir un extraño mapa y ver todos esos puntos negros representar pueblos y lugares alejados. Y así como debías tomar un tren para llegar a estos lugares alejados, para llegar a las estrellas, debías morir. Me parece a mí, escribe, que el cólera y el cáncer eran los medios celestiales de transporte, así como los botes a vapor, los micros y vías son los medios terrestres. Morir tranquilamente de viejo sería como llegar a pie. Es la misma carta en la que admite ser impotente. Estuve pensando mucho, intentando ver qué casa de artista es más famosa que esta, pero no puedo lograrlo. Esta, la Casa Amarilla de Ars, es una de las residencias artísticas más famosas que haya existido. Es la única casa a la que Vincent llamó propia, pero esa no es la principal razón de su importancia. Es importante porque el renombrado Gauguin vivió acá también. Miren esto, es muy pequeña. Sin embargo, dos grandes egos artísticos vivieron apretujados acá, al mismo tiempo. Jamás funcionaría, ¿cierto? Vincent, patéticamente, había estado intentando que alguien fuera a vivir con él en Ars. Se sentía solitario, necesitaba compañía artística. Intentó con Toulouse-Lautrec, quien jamás le respondió. Pero sobre todo, en esos días, le insistió a Gauguin, y lo hizo una y otra vez. Gauguin vino acá específicamente por motivos económicos. Fue prácticamente extorsionado por Theo, quien se ofreció a mantenerlo si iba a vivir con Vincent en Ars. Gauguin se quejaba mucho de que se le había pedido prostituirse, pero lo hizo de todas formas. Para dar la bienvenida a su famoso y discutidor amigo pintor, Vincent decidió decorar la Casa Amarilla con cuadros de una flor que había cultivado con cariño, y la cual se cosechaba a nivel industrial para hacer aceite para cocinar. El plan de Vincent era hacer una docena de estas pinturas y colgarlas en la habitación de huéspedes en marcos caseros color naranja. Si alguien viene a quedarse con uno es normal, ¿cierto? Poner unas flores en la habitación, dar la bienvenida al invitado. Lo que no es muy normal es llenar la habitación de una extensión de crudo amarillo incesante y alucinatorio. Los girasoles son considerados, creo que correctamente, autorretratos disfrazados. Su famoso comportamiento, esa forma mágica en la que siempre giran para estar frente al sol, hace que cada girasol sea un Vincent botánico. Vincent ya había pintado girasoles en París. Las personas solían cultivarlos en Montmartre, fuera de sus cabañas. Son grandes y altas y se apoyan sobre la cerca como un vecino chismoso. En Provenza, sin embargo, los girasoles no vienen de a uno,
llegan en océanos. Increíbles extensiones del amarillo más feroz. Es un paisaje que a uno lo marea. Se levantó al amanecer, vino a estos campos y recolectó unas 10, 12 flores. Las llevó a casa, las puso en su vasija y las pintó hasta que se marchitaron. Todo el tiempo se lo pasó bebiendo café fuerte. Lo hacía a propósito para sobreestimularse, dándose una sobredosis de cafeína para alcanzar lo que él llamaba el amarillo perfecto, como un cantante intentando alcanzar ese difícil sí agudo. Cuando Gauguin finalmente entró en su nuevo apartamento de Ars, su habitación, y vio esas cosas, ¿se pueden imaginar lo incómodo que se sintió? Es como si Mozart fuera a la casa de Beethoven y tuviera que escuchar la Quinta Sinfonía todo el día y toda la noche. Si hubieran estado en el lugar de Gauguin, hubieran hecho lo mismo que él, sacarlas de las paredes y colgar algo más neutral. Me disculpo por solo poder mostrarles este poco satisfactorio modelo, pero los aliados bombardearon este lugar con éxito en 1944 y destruyeron completamente la Casa Amarilla de Ars. Ese a la derecha es el cuarto de Vincent, es tan familiar. De ese lugar, Van Gogh hizo una hermosa pintura. Aquí está la habitación de Gauguin a la izquierda, llena de girasoles. Vean lo pequeña que es, mucho más pequeña que la habitación de Vincent a la derecha, lo que Gauguin debe haber notado. Gauguin llegó el 22 de octubre de 1888. Solo vivió 63 días acá con Vincent. Esos dos jamás debieron apretujarse en este lugar tan pequeño. Pero lo hicieron. ¿Y qué maravillas produjeron? La silla de Vincent y la silla de Gauguin. Las dos por Vincent. La Arlesiana, por Gauguin. La esposa del cartero, por Gauguin. La esposa del cartero y el bebé del cartero, por Vincent. Y luego está el bebé de nuevo, y de nuevo por Vincent. Hasta hace poco tiempo nadie sabía que Vincent había pintado a Gauguin. Luego esto apareció, una escabullida vista de espaldas. La única estructura más prominente de Ars, el único edificio que no puede no verse en el pueblo, es la antigua Arena Romana, donde se realizaban las famosas carreras de toros. A Vincent como a Gauguin le gustaban las corridas de toros. Hay un cuadro de Vincent de una multitud parecida a esta. Vengan a ver el baño de sangre. El cuadro fue realizado en diciembre y fue probablemente una carrera de antes de Navidad, a la que Vincent y Gauguin fueron juntos. La carrera hubiera sido un alivio bienvenido de las peleas y el alcohol. Las tensiones en la Casa Amarilla se tornaron intolerables. Cuando el matador había luchado particularmente bien contra el toro, la costumbre acá era darle al victorioso matador la oreja del toro. Simplemente la corta y se la dan a él. Es una sangrienta celebración de la derrota del toro y la victoria del matador. La noche antes de la víspera de Navidad de 1888, Vincent se acercó a Gauguin en la calle y lo amenazó con una navaja. Gauguin, como lo recordaba, lo miró de arriba abajo y Vincent se perdió en la noche.
Solo al día siguiente se darían cuenta de que había tomado su navaja de afeitar. Se puede reconocer en el encantador interior de su habitación, al lado del cuenco para lavarse. Tomó su oreja y comenzó de arriba hacia abajo, enfrente de un espejo. Me imagino que la cortó con la navaja. En el proceso, la separó de su cuerpo cortando una arteria principal y comenzó a sangrar mucho. Luego envolvió la oreja que había cortado en un papel de diario y se lo llevó al burdel para dárselo a su prostituta favorita, Rachel. Todos gritaron. Afortunadamente, Rolén, el viejo cartero, estaba allí y llevó a Vincent a su casa. Llamó a la policía. Llegaron a la casa amarilla para encontrarla empapada de la sangre de Vincent. Estaba casi muerto. Jamás sabremos exactamente qué pasó entre Vincent y Gauguin. Estoy casi seguro de que se trataba de una mujer. Gauguin tenía éxito con las mujeres, pero Vincent no. En la arena pública, al derrotado toro le cortan la oreja cuando pierde. En la arena privada, la casa amarilla, Vincent se cortó su propia oreja. Gauguin había estado amenazando con irse durante semanas. El día siguiente a que Vincent se cortara a sí mismo, se fue y jamás volvió a ver a Vincent. Este es el hospital de Ars, donde llevaron al ensangrentado Vincent para curarlo. No podía recordar nada de lo que había sucedido. Fue, y aún lo es, un misterioso colapso. Tuvo suerte con el médico, el Dr. Ray, un joven profesional habitante de Ars, aunque no era fanático del arte moderno. Vincent hizo un retrato de él, el cual la familia del doctor utilizó infamemente para cubrir su gallinero. Cuando estuvo bien para volver a pintar, le dieron de alta y produjo ese conmovedor y encantador autorretrato con la oreja vendada. Theo había pedido a un pastor local que lo cuidara. Hubo otro ataque. Un delirante Vincent pensaba que las buenas personas de Ars intentaban envenenarlo, lo que hubieran hecho si tenían la oportunidad. Si salía a la calle, los chicos le hubieran tirado tallos de repollo, frutas podridas, esta delineada figura con el sombrero de piel y vendaje, gritando a sus atormentadores. Fue demasiado para las buenas personas de Ars. 30 de ellos elevaron una petición y la trajeron acá al municipio. Insistían que el pintor Van Gogh fuera expulsado. Era una amenaza para la sociedad, un borracho acosador de mujeres. Esa petición todavía se encuentra en los archivos de Ars. Es la petición que los buenos ciudadanos de Ars elevaron y entregaron al alcalde. Le pidieron que encerraran a Vincent en algún lado. Ahora, Monsieur la Mayor, estimado alcalde, dice, nosotros, los firmantes, queremos señalarle que este pintor holandés, Vincent, entre paréntesis, ha perdido algunas de sus facultades mentales. Bebe demasiado y cuando lo hace molesta a las mujeres y a los niños. Y está firmado por todas las personas que se juntaron y pidieron al alcalde para asegurarse de que Vincent fuera internado. Algo debía hacerse antes de que lincharan a Vincent. Fue el pastor protestante Sales a quien Theo había pedido que cuidara a Vincent, quien recomendó el manicomio de Saint-Rémy, a 25 kilómetros de Ars. Se llamaba Saint-Paul-de-Musol. Tenía reputación de carácter progresista, así que Vincent se internó voluntariamente acá el 8 de mayo de 1889. Saint-Rémy es famoso por dos cosas. Una, por Nostradamus. El conocido profeta de la condena humana nació acá. Y la otra es que Vincent, ese impredecible pintor de la esperanza humana, fue encerrado acá durante un año. Realizó 150 cuadros, pero solamente firmó 7 de ellos. Este fue un periodo de transitoriedad, incertidumbre y cambios constantes. Coincidentemente, el manicomio de Saint-Rémy, como el que estaba en Ars, había sido antes un monasterio agustino del siglo XII con un claustro muy similar al de Ars.
Es un lugar para caminar en círculos y más círculos y pensar. Hay un sentimiento poderoso de sociedad encerrada, un mundo privado dentro de estas paredes. Estas atmósferas monásticas se infiltraron en el arte de Vincent. El primer cuadro que hizo acá fueron estos lirios turbulentos que ahora cuelgan de forma perversa en el Gran Museo Getty de Los Ángeles. Qué discrepancia de espíritu que existe de acá hasta allá. Los lirios de Vincent, humildes flores encontradas al costado del camino que llegan hasta acá durante las Pascuas, hace mucho estaban relacionadas con la finalización del invierno en el folclore provenzal y la resurrección. Todos esos lirios azules en la pintura y solo uno blanco, sobresaliendo entre la multitud. Me pregunto a quién representa. Estos jardines encerrados de Saint-Rémy se convirtieron en el pequeño mundo privado de Vincent, su cosmos. Su arte comenzó a prestarle atención minúscula a todo lo que había acá. Las mariposas, los escarabajos, los lirios y las rosas. Una noche encontró una gran polilla en el jardín y tuvo que matarla cruelmente para poder pintarla. Dijo que era una esfinge de la calavera, pero es solo un pensamiento deseoso de Vincent y una mala clasificación. Era un pequeño pavón, y deberían cambiar en el museo el título que le dio Van Gogh. Lo que sea que fuera, tenía esa sensación de cosmos japonés representada en cada brizna, cada gran polilla y cada escarabajo. En este jardín encerrado, en este invernadero monástico, el misticismo en él crecía rápidamente. Pero querrán saber sobre su supuesta locura. Ya llegaremos a eso. Esta es la celda de Vincent, o una parecida. Muchas de las pinturas que hizo acá en Saint-Rémy eran paisajes vistos desde acá, aunque jamás pintó los barrotes. Cuando miraba a través de la ventana, veía una cosechadora pasando en medio del campo de maíz de afuera. Ya había pintado cosechadoras, pero jamás con este color amarillo enérgico. Dijo que esta cosechadora es la imagen de la muerte atravesando el maíz que nos representa a nosotros. Sin embargo, el carácter de la pintura es tan locamente positivo. La muerte con una sonrisa en la cara, escribió. Lo que no podía escapar, por supuesto, era su propio sentido de prisión. Esta pared que veía desde su habitación está repetida cuadro tras cuadro. Es un terco mantra. Solo es la pared del jardín, pero parece marcar severamente los límites de su libertad. Entonces, ¿qué es lo que en verdad le pasaba? La respuesta corta es que nadie realmente lo sabe. Si pusieran a 1000 psicólogos en esta pequeña celda y les pidieran que diagnosticaran a Vincent, obtendrían 100 respuestas diferentes. La última contribución a este popular pasatiempo psicológico de analizar a Vincent viene del jefe de psicología de Saint-Rémy, el doctor Jean-Marc Bollon. Creo que las circunstancias de la hospitalización de Van Gogh son de lo más inusuales, un punto de inflexión en su vida. Toda su vida fue rechazado por la iglesia, rechazado por las mujeres, rechazado por el pueblo de Arles.
Se podría decir que el ataque que tuvo viviendo con Gauguin se parece a un ataque epiléptico, una epilepsia temporaria. El problema acá es que esta condición epiléptica se combinó con otra enfermedad, caracterizada por los cambios de humor hostiles, altibajos extremos. Esta enfermedad es lo que llamamos depresión maníaca, lo que hoy en día se conoce como desorden bipolar. ¿Escucharon eso? Depresión maníaca con epilepsia en medio. Al menos la sífilis parecía haber desaparecido. En los tiempos de Vincent, la cura principal para todos ellos, de hecho para todo, era un largo baño. Tengo esta imagen de Vincent en la tumba, riéndose de sí mismo tontamente por la confusión que causó en los especialistas que estudian la mente. El primer diagnóstico de su enfermedad del jefe de médicos de Saint-Rémy, el doctor Peyron, fue que Vincent sufría de epilepsia pura y simple, lo cual significaba que podía tener más ataques. Lo bueno de haber sido diagnosticado epiléptico es que se presupone que tendrán largos periodos de comportamiento razonable y racional entre los ataques, así que lo dejaron salir. Comenzaron a caminar por la campiña, a explorarla. Es uno de los primeros lugares a los que vino. Este espeluznante barranco. Parece que hubo cántaros acá, desde la época griega. Habían formado estas espectaculares cavernas. Tenía un joven asistente quien debía cuidar a Vincent durante sus caminatas por el campo. Vincent lo encontraba un poco molesto. Una vez, regresando de pintar el barranco, subían las escaleras del manicomio y Vincent se volteó de repente y lo pateó en medio del estómago. ¿Por qué? La gente decía que era un signo de locura, pero creo que lo hizo aparentando estar loco. Le molestaba recibir órdenes. Creo que este es el barranco donde Vincent tuvo su primer ataque en Saint-Rémy. Estaba por ahí pintando el paisaje cuando sucedió el mareo, la tormenta. Logró regresar al manicomio donde intentó envenenarse comiendo sus pinturas. Todo duró alrededor de una semana. Cuando se recuperó, le escribió a Theo describiendo con interesante vergüenza sus borrosos recuerdos cantando himnos y despotricando supersticiosamente sobre Dios. Y le molestaba lo que él llamaba los absurdos aspectos religiosos de sus tormentos mentales. Culpó a sus sombríos y monásticos alrededores del manicomio por eso, pero los tormentos venían de él, no del lugar. Los momentos de los ataques de Vincent creo que son muy reveladores. El primero fue en Ars. Llegó cuando Gauguin amenazó con irse de la Casa Amarilla. Luego, cuando Theo le contó que iba a casarse, Vincent tuvo una recaída. Acá en Saint-Rémy, la nueva esposa de Theo, Jo, escribió a Vincent para contarle que estaba embarazada, y él tuvo ese ataque al lado de la cantera. Para la mayoría de las personas, un bebé en la familia desata alegría sin complicaciones. Pero para Vincent, necesitado, egoísta, agresivo y obstinado, quien siempre había dependido crónicamente de Theo, en la mayor parte de su vida, un bebé era una amenaza. Miren estos incidentes, y tienen un patrón. Los ataques de Vincent llegaron en momentos de supuesto rechazo, cuando se sintió apartado. El sentimiento de estar solo lo desequilibraba. El paisaje alrededor del manicomio era notablemente diferente al de Ars, el cual se encuentra a poca distancia. Los cipreses, por ejemplo, eran más grandes y prominentes. Se supone que son los árboles de la muerte, por supuesto, y por acá los plantan en los cementerios. Pero los cipreses de Vincent no son para nada melancólicos o silenciosos.
Son árboles grandes, fornidos y extáticos que llegan al cielo. Él los llamaba obeliscos egipcios. Él encontraba su lucha por llegar a los cielos como una inspiración. Y fue acá que Vincent pintó su segunda gran noche estrellada. Esa orquesta celestial de fuegos artificiales astrales en el cielo, tocando a Wagner en el firmamento. Un componente principal del mito de Vincent es la creencia de que jamás tuvo éxito durante su vida. Solo vendió un cuadro. Siempre fue incomprendido, etcétera, etcétera. Es cierto, solo vendió un cuadro. Sucedió mientras estaba acá, en Saint-Rémy. Uno de sus viñedos de Ars se vendió en Bruselas por 400 francos. Pero, ¿qué hacía este cuadro en Bruselas? Era parte de una importante exhibición de pinturas avant-garde francesas. Theo colgó su trabajo en el Salón de Refus. Monet dijo que era lo mejor de la exhibición. Un crítico holandés entró en éxtasis contando lo importante que era Vincent. ¿Quién salvará el arte moderno?, preguntó. Vincent fue su respuesta. Van Gogh no fue descubierto después de su muerte. Fue descubierto en ese momento cuando estaba acá, en Saint-Rémy. Pero eso le dio poco placer. Existe una expresión polaca que significa que algo no te gusta, que te causa mucha repulsión. Nosotros no tenemos una expresión que implique lo mismo, pero si lo tuviéramos, lo podríamos describir como lo que Vincent comenzó a sentir por Saint-Rémy y el sur de Francia. Puesto de manera simple, extrañaba su cálida y cómoda infancia holandesa, las bajas y oscuras casitas de campo, los trabajadores campesinos, así que regresó a visitarlos. No los visitó en persona, sino de un modo distinto, con su arte, pidiendo un aventón hacia el norte en los cuadros de otras personas. Estas obsesivas reelaboraciones de los cuadros de otras personas no son realmente copias, las hizo de fotografías blanco y negro que Theo le envió. Son nuevas imágenes ambiciosas y a color. Empieza casi desde cero. Creo que son algunas de sus pinturas más emocionantes. Pero su significado psicológico, el lado oscuro, solo se esclarece cuando se considera su situación. Estaba desesperado por salir de Saint-Rémy, lejos del manicomio, lejos del enceguecedor sol, lejos del sur de Francia, de regreso con sus comedores de papas, de regreso a la nostalgia, de regreso en casa a los tramos norteños de su imaginación. Y entre estas reelaboraciones norteñas está la versión de Vincent de una antigua pintura de Gustave Doré, que había obtenido en Londres de unos presos de la cárcel Newgate que marchaban en círculos. Muchos consideran la versión de Vincent de la cárcel de Londres como la escena estereotipo de su encarcelamiento en Saint-Rémy. También debemos considerar esta cosa humilde, la hiedra. Desde los tiempos en que era un chico corriendo alrededor del bosque en Zundert, la hiedra es la planta favorita de Vincent. Su alter ego horticultural. Estaba plantada para él, la forma en que se aferra, su dependencia de otros, sus feroces instintos de supervivencia y su amor por el sombrío suelo del bosque. De chico la había dibujado y juntado, y ahora, en los desaliñados jardines de Saint-Rémy, las buscaba nuevamente para pintarlos de manera muy simbólica. La locura por los girasoles había terminado. Vincent se había transformado en un hombre de hiedra nuevamente.
Tengo mucha ansiedad acá, escribió a Theo, por ver a mis amigos nuevamente y la campiña del norte. Intentó convencer a Theo de que lo dejara irse del manicomio. El doctor, que le dio el alta en el hospital, escribió una sola palabra en el archivo: curado. Era más deseo que realidad. Como nadie parecía poder llevarlo a París, Vincent partió solo en el tren de medianoche. Él llegó sano y salvo y pasó unos días con Theo y la esposa de Theo, Joe, y el nuevo bebé, Vincent William, quien recibió su nombre, por supuesto. Pero fue mucho y no toleraba estar separado de su set de pinturas. Así que el 20 de mayo de 1890, el tren de Vincent se detuvo acá, en este último pueblo. Auvers, aproximadamente a 32 kilómetros al norte de París, fue y es un hermoso lugar para artistas. Los impresionistas vinieron acá, los pintores de Barbizon y ahora también Vincent. Se había acordado que Vincent fuera tratado por el doctor Paul Gachet, un médico amante del arte y amigo del impresionismo. Su interés especial se centraba en la mente creativa. Gachet vivió acá en lo que había sido un colegio pupilo. 3 veces a la semana viajaba a París, donde tenía consultorios. Su diagnóstico de Vincent era que no había nada malo en él. Todo lo que Vincent necesitaba era un buen descanso. Gachet era, y lo digo amablemente, un poco excéntrico en sus diagnósticos médicos. Su remedio para problemas del corazón era administrar digitalina, una esencia de digital con la cual preparan absenta por acá. Y Gachet mismo sufría de lo que Winston Churchill solía llamar ese perro negro, la depresión. Si yo hubiera estado un poco enfermo, jamás me hubiese acercado a este hombre. Un asustado Vincent escribió a Theo: Gachet está más enfermo que yo. Este es el salón del doctor Gachet. Él era viudo, tenía 2 hijos, un varón de 17 años llamado Paul y una hija de 21 años llamada Marguerite. Aparentemente Vincent podría haberse quedado en su casa, había lugar, pero al doctor Gachet lo ponía nervioso pensar en tener a su hija tan cerca de Vincent. De cualquier manera, Vincent la pintó. Hizo un hermoso retrato de ella en el jardín justo allá, con el paisaje de Auvers detrás de ella. Y aún más famoso es el cuadro de ella tocando el piano. Este piano. Usó uno de los lienzos que eran su especialidad en Auvers, los largos y bajos. Normalmente los usaba para sus paisajes, pintó los campos de maíz en ellos. Pero para Marguerite en el piano también usó uno y lo puso vertical, así que se ve ella tocando el piano a lo largo. Uno de los cuadros más famosos que Vincent pintó en Auvers es el de la iglesia, el cual hasta que no llegan acá no es obvio, pero se encuentra en lo alto de la colina mirando hacia el pueblo. Y extrañamente también es uno de sus cuadros más detallados. Si miran a la iglesia, no cambió nada desde el tiempo en que él estaba acá. Debe haber estado allá todo el día observando con atención y, por ejemplo, los trazados alrededor de las ventanas son como los de la iglesia. Hay partes, las que más disfruto, donde evidentemente no le importaba pintar los detalles. Por ejemplo, están estas ménsulas sobre las ventanas. En la verdadera iglesia hay gárgolas, las que aplastó, las hizo cuadradas y listo, no se molestó en hacerlas bien. Pero lo que mejor hizo, creo, es tomar esa simple y relativamente pequeña casa parroquial y convertirla en su pintura, en esta grandiosa y elevada catedral.
Algo que jamás sabrán con solo mirar el cuadro de Vincent. Es lo pequeño que el lugar es en verdad. Auvers tiene una topografía interesante que es importante entender para dar sentido a lo que Vincent pintó acá. Es un pueblo largo y fino que básicamente sigue al río Oise por el valle y luego sube al costado del valle con estas líneas desordenadas de casitas de campo construidas abruptamente sobre la colina, hasta que llegan a la punta donde, si son admiradores de Van Gogh, una hermosa vista los espera. Es un plató aplastado y estirado, un llano elevado, una pequeña América casi de largos e interminables campos de trigo. Cuando suben la colina desde el pueblo, pasando la iglesia, entre estos campos gigantes hay un inmediato cambio de escala, de desordenado a vasto, desde esas calles de pueblo estrechas a estos sobrecogedores espacios abiertos. Me hacen querer respirar. Es por eso que el arte de Vincent también cambia enérgicamente entre lo claustrofóbico de las casitas de más abajo a esas grandes planicies allá arriba. Saben que Vincent solo estuvo en Auvers 69 días de su vida, los últimos 69 días de su vida. Pero en esos 69 días pudo producir 80 cuadros y el usual grupo de dibujos de acuarelas aguadas. La mayoría del tiempo claramente disfrutaba y trabajaba como un hombre poseído. Pero justo cuando todo iba bien, el desastre llega. Para ustedes y para mí no creo que podría considerarse como desastre. Todo lo que sucedió fue que Theo y yo decidieron llevar al bebé a Holanda en lugar de traerlo acá, a Auvers en el verano, para visitar a Vincent, como Vincent esperaba. Una pequeña decepción, pensarían, pero para Vincent se sumaba una lista de traiciones. Enloqueció. Sus cartas a Theo fueron groseras, se peleó con Gachet y dejó de ir por allá. Ahora, yo no soy psiquiatra, pero claramente se ve que él era un hombre que generaba su propio aislamiento para poder probar que nadie lo quería. De regreso en su alojamiento, su casero Rabou no notó un cambio significativo en su obstinado inquilino. Vincent se levantó a las 5 de la mañana como siempre lo hacía, salió a pintar el campo todo el día como siempre lo hacía, regresó al anochecer, comió su cena y a las 9 ya estaba en la cama como siempre lo hacía. El 27 de julio de 1890, Vincent devoró su almuerzo más rápido de lo usual y partió hacia acá arriba, atrás del pueblo. Este es el muro que corre detrás del castillo del pueblo. Se ve en algunos de sus cuadros. Acá arriba se está bastante escondido del resto del pueblo. Nadie puede ver lo que se hace. Vincent tomó un revólver que había conseguido de alguna manera. Los habitantes del pueblo intentaron cubrirse más tarde y dijeron que era el arma que utilizaba para espantar a los cuervos. Pero ¿por qué querría Vincent espantar a los cuervos? Se disparó por acá, apuntando vagamente al corazón. Pero no era un muy buen revólver. La bala nunca llegó al otro lado. Vincent se desmayó, pero no estaba muerto. Unas horas después, trastabillando, regresó al pueblo y sin decirle a nadie, se acostó en su cama de Auvers-Rabou. El posadero lo siguió a su habitación, esta habitación. Mandó a llamar al doctor del pueblo, el doctor Masseri. Vincent insistía en que Gachet también fuera. Así que estos dos profundamente inapropiados matasanos, un doctor de pueblo que se especializaba en partería, y Gachet,
quien curaba a sus pacientes con condiciones del corazón suministrándole digital, inspeccionaron a Vincent y juntos llegaron al veredicto de que lo mejor era dejarlo como estaba. Si le hubiera pasado hoy en día, lo habrían operado inmediatamente y probablemente lo habrían salvado. No fue hasta el día siguiente que notificaron a Theo. Tomó el primer tren para llegar y ver a Vincent primero, sentado en la cama, fumando su pipa. Theo lo abrazó. Y a medida que las horas pasaban, podía sentir cómo Vincent se iba desvaneciendo. A la 1:30 de la madrugada, el martes 29 de julio de 1890, aún en brazos de Theo, Vincent murió. Gachet hizo un dibujo de él en la cama, en una servilleta de Auberge Rabou. Vincent tenía 37 años. Había sido un artista solamente durante 9 años. Como Vincent era suicida, el cura católico se opuso a usar su carroza fúnebre o que hicieran una misa en su honor. El hombre que solía hacer los bastidores para Vincent hizo su cajón. La tragedia no termina ahí. Solo 6 meses después de que Vincent muriera, su hermano Theo lo siguió a la tumba. Se había estado comportando de forma extraña los últimos meses. Tenía ataques violentos, broncas, colapsos. En ese momento, esa inesperada caída en la locura se le adjudicó a una falla renal misteriosa. Fue mucho tiempo después que la familia Van Gogh finalmente admitió que se trataba de sífilis. Fue la esposa de Theo, Jo, quien plantó esta simbólica hiedra en sus tumbas. Jo tenía mucho que ver con Vincent. Se transformó en la incansable promotora de sus trabajos y logró que se hiciera famoso. Pero es por haber plantado esta hiedra acá que quiero agradecerla a ella. Provino del jardín del Dr. Gachet. Dijo que quería simbolizar a Vincent y a Theo estando juntos incluso después de la muerte. Pero creo que es más que eso. En esta tumba, la hiedra es un emotivo monumento al verdadero Vincent. Era esta hiedra, y no esos populares girasoles, la que era su planta preferida. Se aferra, necesita humedad y por sobre todo es del norte. Vincent también lo fue. Si hubiese vivido más, estoy seguro que hubiera regresado a Holanda y a la oscura raíz primaria holandesa de su infancia. Auberge no debía ser su última parada. Debía ser un paso más en el camino de regreso a casa de Vincent.